que estoy viendo bien la pantalla. Bueno, en febrero, en unas semanas, celebramos nuestros 20 años. Bueno, os iré contando, pero bueno, sobre todo aprovecho esa ocasión para agradeceros vuestra complicidad en estas 2 décadas de trabajo. El primer libro que sale en las librerías, que ha llegado ya, es Tres amigas. Es el 10º volumen de la colección de biografías de Jesús Marchamalo y Antonio Santos. En esta ocasión, al ser una cifra tan redonda, lo que han hecho ha sido hacer 3 biografías en un volumen. La biografía de Carmen Laforet, Ana María Matute y Carmen Martín Gaite, 3 ganadoras del premio Nadal, que como siempre, este volumen pequeño tiene la enorme habilidad de Jesús Marchamalo para contar vidas de escritoras y escritores en pocas páginas, y siempre como buscando estos elementos centrales, a veces no es lo más importante de sus vidas, pero que sí definen a estos personajes, ¿no? No me queda muy claro si fueron amigas en realidad, pero desde luego ahora que están en este volumen, ahora ya lo son, ya las hemos presentado oficialmente. Y su libro que estará a la venta ya en librerías, como digo, Tres amigas de Jesús Marchamalo y Antonio Santos. Otro libro que ya tenéis en las librerías y que es una de mis recomendaciones para esta temporada es La topografía de mis perros, de Sandra Petrignani. Esta escritora italiana, que vive en el campo rodeada de perros, gatos, gallinas. Narra en esta biografía parte peculiar, porque no es lineal, su relación con la literatura, con escritores que ha conocido, y sobre todo con los animales, con los perros que le han acompañado durante toda su vida. Ahora mismo tiene creo que 3 o 4 perros. Y es un libro, como digo, que es de una lectura absolutamente deliciosa, en el que ella va saltando de diferentes épocas de su vida. Ella es conocida además por haber hecho libros sobre las bibliotecas de escritoras y escritores. Y en este libro, como digo, hay muchas de sus pasiones literarias están presentes. Y como también señalaba, los perros están presentes en cada una de las páginas, ¿no? Es una novela realmente conmovedora, que nos presenta la vida de una escritora bastante relevante en la vida cultural italiana actual. También sale hoy a las librerías, o llega a vuestras librerías, El diablo de la botella, de Robert Louis Stevenson. Este clásico, uno de los mejores relatos de todos los tiempos. Conocéis la historia perfectamente, la venta al final la venta del alma. En este caso está ilustrado por Emilio Beruaga, uno de los ilustradores favoritos, Premio Nacional de Ilustración en 2011. Sale dentro de la colección de ilustrados en la que, como sabéis, el peso de la ilustración, de la narración gráfica, a través del trabajo de los creadores gráficos, tiene un peso especial. Emilio Beruaga, con esa paleta que tiene un color muy particular, por unas partes como la oscuridad y la luz están muy presentes en su obra, eh, hace que brille el trabajo de Stevenson. Y además el libro es una nueva traducción del colectivo Stevenson de Villar de Letras. Es un proyecto que hacemos desde hace unos años, dar oportunidad a nuevos traductores de que trabajen en equipo para hacer una nueva traducción, su primera traducción publicada, como es en este caso El diablo de la botella, de Robert Louis Stevenson. Un libro que no estaba en la programación y que publicamos la semana que viene es Una historia desagradable, de Fyodor Dostoyevsky. Tras el enorme éxito de Noches Blancas, del que sale esta semana la 20ª edición, hemos vendido más de 30.000 ejemplares de este libro tan emblemático de la literatura rusa. Recuperamos uno de los mejores textos, una novela de Dostoyevsky, en el que, con esta capacidad que tiene de analizar el alma humana, se mete en una fiesta y habla sobre el poder y la relación con los subordinados. Es la historia que tiene mucho que ver con el momento de la emancipación en Rusia, el momento en el que la esclavitud empieza a desaparecer, y en el que intenta hablar de las mejores virtudes del alma humana y cómo no siempre son recompensadas. Como digo, es un libro absolutamente fantástico también de Dostoyevsky, en este momento en el que muchas generaciones de jóvenes lectoras y lectores están recuperando a este escritor imprescindible. El 9 de febrero llega Un lugar en el mundo, un libro único, porque no existe ninguna editorial más en el mundo que nada más que en Nórdica. Coincide con la exposición que habrá en el Thyssen del 16 de febrero a finales de mayo, que está dedicada al pintor danés Willem Hammershøi. Es uno de mis pintores favoritos, y este libro juega con la parte gráfica de Hammershøi, que al final lo que narra es cómo era la Dinamarca, ese lugar en el mundo que yo he puesto en el título, de la Dinamarca de finales del XIX y principios del siglo XX. Y lo acompañan 4 textos esenciales de la literatura danesa del siglo XX, de Henrik Pontoppidan, premio Nobel, Hans Kirk, Susan Brugger y Peter Egg.
Al final es un libro en el que nos lleva a conocer mejor Dinamarca a través de la literatura y a través de la pintura. Como digo, es una obra que hacemos una tirada pequeña en edición de lujo que nos parece un complemento perfecto para esta exposición. El 17 de febrero llega el libro que seguramente ya conocéis, Hambre, de Ruth Hamsun, es mi libro favorito, fue el libro que me permitió descubrir la literatura de los países nórdicos. Es mi regalo en realidad para celebrar los 20 años de Nórdica. Y en este caso lo hacemos con una nueva edición, con un prólogo de Kiko Amat, cubierta de Edvard Munch. Recuperaremos de nuevo toda la biblioteca de Hamsun, hay algunos títulos agotados, estarán todos de nuevo disponibles. Este escritor que cambió la literatura con Hambre, pasó del naturalismo a la novela psicológica, es la primera novela psicológica nórdica y una de las primeras de todos los tiempos. Este personaje sin nombre que vaga por las calles de Cristiania, el actual Oslo, en un libro que si no habéis leído hasta ahora os recomiendo que lo hagáis porque, como digo, es una de las obras esenciales, el libro favorito de Thomas Mann, de Hermann Hesse, de John Fante, de Bukowski, de una enorme generación de escritores que entendieron este libro como el cambio esencial en la literatura contemporánea. Marion Fayol, la autora de Los Traviesos, de Los Pequeños, de La ternura de las piedras y de la misma madera, presenta un nuevo libro que sale justo estos días a la venta en Francia, La Atracción. Es un libro en el que vuelve a los temas de los traviesos, sobre todo a las relaciones de pareja, a cómo a veces tenemos esta relación que intentamos separarnos, pero no podemos. Es un libro muy juguetón, con mucho humor, con mucha ternura e ingenio, en el que nos habla del amor que nos une o nos separa. Es un formato pequeño, sin palabras, como son muchos de los libros gráficos de Marion Fayol, que es una de las grandes autoras de cómic de Europa y de Estados Unidos. Trabaja en New York, en el New York Times, y que fue premio Revelación de Angoulême hace unos años. 2 de marzo llega el segundo volumen del Teatro de Ibsen. Esto es un acontecimiento cultural importantísimo para la literatura nórdica. Después de más de una década de trabajo, cerramos los 2 volúmenes del Corpus Central del Teatro de Ibsen. Son más de 1.300 páginas de teatro con la traducción de Cristina Gómez Baguetún, que financió el Ministerio de Exteriores de Noruega y que nos eligieron nosotros como editores en castellano. Todas las obras están revisadas, acotadas por el dramaturgo Ignacio García May, y como digo, es un volumen no solamente para los amantes del teatro, para cualquier amante de la cultura europea. Estos 2 volúmenes del Teatro de Ibsen son un monumento esencial. En marzo también llega Nevaban mariposas, es el libro del viaje que hizo Darwin en el Beagle cuando llegó a Patagonia. Este es el capítulo dedicado a Patagonia en el que él se quedó fascinado por la naturaleza, especialmente por cómo, como dice, nevaban mariposas en la Patagonia argentina y chilena. Está ilustrado por Eleni Papagristou, como veis, con una gama cromática muy viva en formato de mini ilustrados. Y bueno, dialoga muy bien con los otros libros que hemos publicado de Darwin, un escritor con enorme capacidad para narrar y hablar del naturalismo para lectores expertos y no expertos en temas naturales. El 9 de marzo también llega el libro que es nuestra apuesta del semestre, Las 5 heridas, de Christine Badet-Quaid. Esta escritora de la que ya publicamos el año pasado, Cristina de la Asombrosa, cuya lectura recomiendo totalmente, publicó este libro que fue un auténtico fenómeno en Estados Unidos. A través de 500 páginas narra la vida en un año de una familia en la familia Padilla, en la zona de Albuquerque, en Nuevo México. Es un libro que nos habla de las ambiciones, deseos, desilusiones, frustraciones, al final de lo difícil que es ser mexicano, de cultura mexicana en el Estados Unidos contemporáneo. Ella, Christine Valdez Cuey, lo vivió en primera persona. Ella es hija de un padre estadounidense y de madre mexicana. Y como digo, esa novela que se lee de maravilla, que es una auténtica preciosidad, con personajes que vamos a recordar durante muchos años, es nuestra apuesta de temporada. Os llegará en breve a las librerías para que lo podáis leer. Seguiremos con la poesía ilustrada de Emily Bronte, toda por Elena Ferrandiz, la nueva edición de Atlas de Isla Remota de Judith Salansky, un libro que incorpora nuevas islas en las que está trabajando la autora en estos años y que, como sabéis, es uno de los libros más importantes de la editorial en estas 2 décadas. Y terminamos con El dónde, el por qué y el cómo, un libro de ciencia ilustrada en el que 75 científicos y 75 ilustradores se unen para dar respuesta a las preguntas centrales de la ciencia. Y con el segundo libro de la colección que tenemos de música de Radiohead, en este caso, es un libro que dialoga con el libro que hicimos de Björk, un libro también único en el mundo en el que hemos pedido
a periodistas culturales de diferentes países que escriban sobre la evolución de este grupo inolvidable y que, bueno, como digo, será uno de los también libros importantes de la temporada ya en abril. Pues digo, muchas gracias por acompañarnos y doy el paso al... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me toca a mí. Voy a compartir primero pantalla. Agradecer, agradecer una vez más que estéis todos aquí para escuchar lo que tenemos que ofreceros esta temporada. Em, Periférica, igual que Nórdica, también cumple 20 años este año y bueno, estamos más que felices de haber podido llegar hasta aquí y esperemos durar mucho tiempo más. Y bueno, ya iremos comunicando qué cosas haremos para celebrar este magno acontecimiento. El primer libro del que os quiero hablar es un ensayito que publicamos en la colección Pequeños Tratados, aquí la veis, donde salió, por ejemplo, el año pasado La ligereza de Juan Cárdenas. Este se titula El extravío de los signos. Su autora es una mexicana, Natalia Mendoza. Es un libro compuesto por varios ensayos, parte de los cuales transcurren en el desierto de Sonora, en México. Como sabéis, una de las fronteras más desiguales del mundo. Natalia Mendoza es una autora joven mexicana que se licenció en antropología en la Universidad de Columbia, y estuvo tiempo trabajando en la Academia Norteamericana, pero ahora vive en México. Y en ese libro explora las múltiples facetas del terrible fenómeno de la violencia en México, valiéndose de la figura del adivino Tiresias en la mitología griega, de los testimonios de las madres buscadoras con las que ella también tiene como una relación y participa, porque son madres buscadoras. El otro día en otra reunión dije que puede recordar el fenómeno de las plazas de mayo, pero de las madres de la Plaza de Mayo, pero en este caso es distinto, porque ellas son madres buscadoras de verdad. Sus hijos asesinados están desaparecidos y realmente van buscando, ¿no? Son como investigadoras, de unos hechos realmente terribles y que les afectan mucho. Y también, bueno, habla de la figura del arrepentido, ¿no? Cómo esa figura permite conocer cómo funcionan las estructuras mafiosas en diferentes partes del mundo. Habla también de Italia, o no, ¿no? Es un libro bastante impactante por todo lo que cuenta y que reclama un poco de darle la necesidad de darle importancia a que esto no sean simplemente hechos criminales, sino que todo tiene un trasfondo político, todo tiene un significado y todo configura una sociedad y todo, bueno, tiene que dársele otra lectura para que este fenómeno terrible de las desapariciones masivas se pueda afrontar con un poco de esperanza en el futuro, ¿no? De alguna manera es la cara B de las ficciones de Yuri. Lo que cuenta Yuri en ficción es lo que cuenta Natalia aquí en no ficción. El siguiente libro del que os quiero hablar es este, Primera Infancia, de Lord Berners. Así quizá lo veis un poco mejor. Es un libro que es una joyita de los años 30. Lord Berners es la quinta esencia del aristócrata excéntrico inglés. De hecho, a Nancy Mitford le sirvió de inspiración para un personaje de su A la caza del amor. Este es un libro ácido, cáustico, bueno, que relata sus primeros años, su vida en una gran casa neogótica, y luego su vivencia en un internado de chicos al que finalmente le destinan. Describe pues a todos los que le rodean, a sus familiares, a su institutriz suiza, a un sacerdote que le da clase en algún momento, y luego pues a sus profesores y a todos sus compañeros, y no deja títere con cabeza, ¿no? Y esta especie de crueldad y de cosa sardónica también se le aplica a él mismo. Él es una rara avis, pues detesta los deportes, detesta el cricket, detesta la caza del zorro, esa preocupación por las apariencias, que es justo todo lo que le interesa al contexto en el que ha crecido, ¿no? Entonces, bueno, describe muy bien el peso de la tradición en la aristocracia rural victoriana, un peso del que él desea librarse a toda costa. El libro que tenéis al lado se titula Abby y cuenta el tránsito por la enfermedad mental de Abby Warburg, el gran historiador del arte. Sabéis que es un tipo que dejó una impronta muy importante, bueno, pues en la cultura del siglo XX, ¿no? Porque inventó novedosísimos métodos de investigación que recoge en su gran obra Atlas de Mosine, y que era además un gran bibliófalo, perdón, que acumuló como 50.000 ejemplares, una biblioteca de 50.000 ejemplares que hace unos años se pusieron en Hamburgo. Él es originario de Hamburgo, a disposición del público. Su autora se llama Marie de Catrebarbes, es una poeta francesa y es también editora, y se sirve de los informes médicos de la clínica suiza donde estuvo ingresado
para construir un libro realmente muy hermoso, ¿no? Que establece un diálogo entre la locura y el arte en una época, la de los años 20, que nos cuenta también todos los cambios vertiginosos que se produjeron entonces. Es un libro que está un poco en la línea de varios libros que hemos publicado con una figura central que tiene que ver con el mundo del arte, como El vestido azul con Camille Claudel o El brazo de Pollack o Un amor al alba. Es ese tipo de libro como muy literario, pero que investiga un personaje bastante apasionante. El siguiente libro es nuestra gran apuesta de la temporada. Se llama Eva está dormida. Es una emocionante historia coral que relee en forma de novela los capítulos clave de casi un siglo de acontecimientos. La autora tiene como una gran habilidad para mezclar el contexto histórico con la historia íntima de sus personajes. Ella se llama Francesca Melandri, es una italiana de 1964, nacida en Roma, una autora con mucha trayectoria en Italia, pero que nunca ha sido traducida al castellano. La novela comienza cuando Eva, la protagonista, recibe una llamada del hombre al que durante mucho tiempo quiso como un padre, ¿no? Eh, Porque este hombre está muy enfermo y quiere verla por última vez. Este hombre es un carabinero calabrés jubilado que en los años 60 prestó servicio en Tirol del Sur, la región del norte de Italia donde Eva creció. Allí los años 60 fueron muy sombríos, con muchas tensiones políticas, con atentados que no impidieron, bueno, que naciera el amor entre este hombre y la madre de Eva, que era una mujer que trabajaba de cocinera en uno de estos grandes hoteles alpinos, em, que era hermana de un independentista y que, bueno, sobre todo era madre soltera en una época muy hostil para esa circunstancia, ¿no? En el tren que recorre, pues, los 1.400 kilómetros que van de los Dolomitas al sur de Italia, em, Eva recordará su infancia bueno, la tormentosa historia de su región, que como sabéis es una región que después de la Primera Guerra Mundial dejó ser parte del derrotado Imperio Austrohúngaro para ser cedida a Italia. Esto sucedió de un día para otro y entonces la población de lo que ahora se llama Alto Adige, bueno, pues fue obligada a olvidar todas sus tradiciones, su lengua, que era el alemán, todo pues con la fuerza y con mucha represión por parte del gobierno de Mussolini. Bueno, es una novela, ya digo, coral, fascinante, una especie de panorámica histórico, sentimental muy, muy bonita. El libro nos muestra cómo los conflictos en la historia se repiten, pero también los grandes gestos de amor. Ahora os hablo de Los Trillizos, nuevo libro de Valentín Roma, que con su habitual modo de narrar reflexivo, irónico, mordaz, muy divertido, esta novela cuenta la historia de un hombre sin familia que rondando la cincuentena se enamora de una mujer africana que está divorciada y que tiene tres hijos, ¿no? De ahí lo de los trillizos. El libro se ocupa de temas, bueno, yo creo que fundamentales en el momento, ¿no? En el momento en el que vivimos, como el paternalismo de las clases medias intelectuales con las personas migrantes, con las personas racializadas, con las personas con pocos recursos económicos, la destrucción de los lazos sociales del que el capitalismo se vale a través de estas terribles relaciones que tenemos con nuestros trabajos, ¿no? De total eh, dedicación casi total de nuestras vidas, la competitividad de los individuos y las miserias de la precariedad y bueno, y la hipocresía de ciertas clases sociales incapaces de pensar en otra cosa que no sea el dinero, ¿no? En otros libros como los que ponemos ahí debajo, que recordaréis perfectamente, digamos que rescataba momentos de su vida que tenían más que ver con la infancia y la juventud. Aquí habla como desde el presente y la madurez. Y por último, quiero hablar de Mr. Ángel del Río, que es el nuevo libro de Enrique Andrés Ruiz, el autor de Las Señoritas o Los Montes Antiguos. Ángel del Río fue un importante profesor de la Universidad de Columbia, clave en el desarrollo del hispanismo y sobre todo fue la persona que recibió a García Lorca en Nueva York cuando viajó a Nueva York, viaje del cual salió Poeta en Nueva York, ¿no? Fue en gran medida el compañero erudito de la generación del 27. Hay muchos nombres insignes que se cruzaron con el suyo, desde Diego Rivera, Hemingway, Marilyn Monroe y muchísimos más.
en uno u otro momento del libro que trata de trazar esos, de tejer esos momentos de esa especie de panoplia de una forma muy magistral, porque realmente es muy complejo, maneja muchísima información, va desde el México postrevolucionario a la expansión bolchevique en el Caribe o la caza de brujas en Estados Unidos, pero por supuesto, como pasa en casi cualquier vida, a todos nos sucede, pues su vida también se cruza con gente anónima, ¿no? Con exiliados sumidos en la desdicha, con revolucionarios sin redención. Bueno, pues ese contraste entre la inmortalidad de algunos nombres y el destino de las vidas comunes está un poco en el origen de esta novela, y también está en el origen el hecho de que Ángel del Río es pariente de Enrique Andrés, es primo de su madre. Entonces, bueno, ha tenido acceso a una serie de documentación y de información que de otra manera no hubiera tenido. Y nada más, dejo de compartir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¿Cómo estáis? Bueno, voy a compartir lo primero de todo. Bueno, gracias por haberos conectado. Bueno, os voy a contar el avance de Impedimenta de enero a abril, 10 novedades de narrativa y 2 recuperaciones en los aerolitos. Sobre todo, bueno, os voy a explicar un poco de qué van los libros, que al final es lo que todos queremos saber, y luego por qué creemos que van a funcionar bien en librerías. Bueno, acaba de llegar a las librerías Tierra Mezclada, que es un libro de relatos muy condé, vidas atravesadas por la migración, mestizaje, migraciones, el deseo, la memoria. Y bueno, cada cuento te deja con una especie de, en fin, de golpe limpio, ¿no? Hay una maestra, por ejemplo, que acoge un chico marcado como maldito, una niña que descubre quién es realmente su padre. Este es un libro, en cierto modo, una especie de carta de amor a Guadalupe. Una vez que ella se hizo famosa ya como escritora, había estado en Nueva York, había estado en África, y bueno, el libro es una maravilla y es un regreso muy esperado. Siempre abrimos el año con Condé. Bueno, el 26 de enero, es decir, hoy, está llegando a las librerías un caso de matricidio que de hecho, pues bueno, es un poco una de las apuestas. Aquí me paro un momento, uy, perdón. Aquí me paro un momento porque es una de nuestras apuestas fuertes, ¿no? Cierra la trilogía del Inspector Gorsky, que empezó con la desaparición de Albedo, siguió con Accidente en la 35, y el arranque del libro es muy, muy Burnett, ¿no? O sea, muy una ciudad donde nunca pasa nada, que es San Luis, que es la ciudad donde ocurren las novelas de esta trilogía. Una anciana denuncia que su hijo, que es un escritor frustrado, planea asesinarla. Y ahí empieza una trama en la que hay un empresario muerto de infarto, teóricamente, y Gorsky, que en ese momento está pasando por un momento complicado de su vida, huele que ahí hay otra cosa, ¿no? La novela va tirando de los distintos hilos de esta ficción. Un manuscrito que se titula igual que la novela, hay testigos que caen, hay, bueno, confesiones. Y sobre todo es un libro que, si os gusta Simenón y si os gusta Patricia Highsmith, este libro es vuestro libro, porque es noir, es un noir europeo, muy poco hardboiled, es un noir psicológico, elegante, perturbador, que yo creo que, bueno, es interesantísimo. Graham McRae Burnett vendrá a España, va a estar en Barcelona en BC Negra, y luego, pues bueno, tendremos aquí bastante prensa. Bueno, en febrero publicamos el 9 de febrero el regreso de Stanislav Lem, que cierra también la trilogía Tiempo no perdido. La trama aquí está muy clara. Bueno, estamos en Cracovia en el año 45. El protagonista, que es el mismo del Hospital de la Transfiguración y de Entre los Muertos, vuelve a la ciudad en ruinas, Stefan Trisniewski, ¿no?, que es el protagonista, después de la guerra, y lo que encuentran no es la paz, sino realmente un mundo nuevo, moralmente confuso. A ver, el contexto es importante aquí. Lem nunca quiso ver publicada esta trilogía en vida, ¿no? Es 3 libros que él escribió a finales de los años 40, y que él dijo que o sea, que no quería verlos publicados porque teóricamente le habían obligado a escribirlos, pero no es cierto, sino porque en realidad contaba demasiado de su vivencia durante el Holocausto. Yo creo que esto es una de estas grandes obras que no podemos dejar pasar desapercibidas, pues bueno, que serían comparables a las novelas de Primo Levi, a las novelas de Jane Emery, a las novelas de Jorge Semprún, que son un poco también como testimonio del Holocausto. Creedme, estamos ante uno de esos grandes libros que a uno le conmueven y le dejan absolutamente impactados. Bueno, el 16 de febrero llega un debut que nos tiene obsesionados, Donde mueren las bestias, de Scott Preston. Se desarrolla en Cumbria en el año 2001, en la región de los lagos ingleses.
en plena crisis de la fiebre aftosa, un personaje que vuelve a este lugar después de haber estado muchos años fuera, el padre está muriendo, hay grandes piras de ganado quemándose y él cae bajo el influjo de un granjero amigo que es un tipo intimidante que lo arrastra a una especie de submundo de robos, de peleas clandestinas, de violencia. Es una especie de western rural británico absolutamente apasionante. A mí me tiene frito este libro porque es de verdad increíble, ¿no? Es una mezcla de Tarantino, realismo inglés, es una auténtica pasada. Bueno, luego llegará en marzo, perdón, a finales de febrero, principio de marzo, llegará Física de la Tristeza, que es, sin exagerar, nuestra gran apuesta comercial del cuatrimestre. Venimos del empuje brutal del Jardinero de la Muerte, que llevamos 6 ediciones, llevamos 20.000 ejemplares vendidos en menos de un año. Y aquí queremos hacer que el lector que ha entrado por esa puerta entre en una de las grandes obras de Gospodinov. Esta es una especie de novela laberinto, en la que una especie o sea, en la que el personaje principal, que es Gaustin, que es un poco el alter ego de Gospodinov, sufre una empatía patológica, la llama empatía patológica. Él entra en los recuerdos de los demás, salta de una vida a otra, de una época a otra, encuentra una especie de niño minotauro que conoció a su abuelo en una feria cuando era pequeño, que significa también un poco la metáfora de vivir atrapado dentro del laberinto del tiempo, de la tristeza, de la herencia. El libro es absolutamente increíble porque es un poco la gran obra de Gospodinov. Se reedita ahora mismo con una nueva traducción de María Butova y es absolutamente maravilloso. Bueno, luego llegará a principios de marzo Cepillar al gato, que es un libro de cuentos, pero no son cuentos amables en cierto modo, sino que es un libro que reivindica con humor negro, con muchísima elegancia, el amor, la sensualidad y la libertad en mujeres mayores. Es un tema, en cierto modo, tabú. La clave es que no es ternura senior, pongamos, sino que es una cierta reivindicación del deseo a edades en las que el deseo se supone que se ha apagado. Es un libro transgresor, es divertido, es literario, es maravilloso. O sea, es uno de estos libros que lo vais a recomendar muchísimo porque el libro es flipante. Ya a finales de marzo llega El cabello de Venus de Mikhail Siskin, que es una apuesta literaria con mayúsculas, ¿no? Siskin es para mí uno de los autores claves de la Europa actual y el libro está considerado su obra maestra, de hecho. La trama es un intérprete que en una oficina de asilo en Suiza escucha cada día historias de gente que ha escapado del infierno del este, ¿no? Traduce esas voces y él va recuperando una especie de amor perdido, un hijo al que se imagina, un pasado que está lleno de ausencias y la novela, bueno, es una especie de mezcla también entre entrevistas, diarios, mitos y el libro es absolutamente una maravilla. Es uno de estos libros que nos encanta recuperar y que, bueno, que es una apuesta literaria fuerte. A finales de marzo llega Fonseca, de Jessica Frances Kane, y bueno, este es un libro muy curioso porque cuenta la historia de la autora Penélope Fitzgerald, la autora de La librería, la autora de A la deriva, conocidísima, que en el invierno del 52, esta es una historia real, está embarazada, está arruinada, el marido está hundido en el alcohol y recibe una carta, dos ancianas, dos hermanas, las hermanas de Laney, que viven en Saltillo, en México, le proponen, y que tienen una mina de plata porque son ricas, le proponen que su hijo Valpi, que en ese momento tiene 6 años, sea el heredero un poco de la fortuna. Ella se va para allá y se encuentra con en un casero en remoto, con un montón de personajes que son también, en fin, aspirantes a esa fortuna, ¿no? Entonces, este hecho real lleva a Jessica Frances Kane a hacer una novela absolutamente, en fin, apasionante, que bueno, que es una auténtica delicia, ¿no? Hay oportunistas, está Edward Hopper, por ejemplo, el pintor. Bueno, y acabamos ya la temporada con El rey ha muerto, de Walter Tevis, que son los relatos completos del autor de Sinsonte, del hombre que cayó a la tierra, del Buscavidas.
Y bueno, aquí está casi un poco la semilla de lo que fue él luego realmente en todas sus novelas. Y luego la recuperación con una nueva traducción de Me acuerdo, yo esperé, que en edición completamente renovada, con traducción de Eduardo Berti y prólogo de Herbert Letelier. Y para acabar, dos aerolitos, nuestras recuperaciones en una segunda oportunidad, La soledad del correo de fondo de Alan Sillitoe, que es bueno, una de las grandes novelas británicas, uno de los grandes, perdón, libros británicos del siglo XX, y San Siro de Nasume Soseki, que es un libro también súper maravilloso. Entonces, bueno, esto es un poco lo que tenemos y dejo al siguiente y muchísimas gracias. Buenos días. Voy a compartir pantalla y comienzo también. Igual que hemos hecho todos, lo que acaba de comentar Enrique, voy a presentar los libros de enero a abril. Hay algunos libros en los que vamos a poner especialmente mucha energía y mucho acompañamiento porque son nuestras apuestas, pero verán que también hay otros libros fundamentales, bien sea por continuidad de autores o autoras, temas o libros de fondo. Comenzamos con Malacría, libro que ya está en librerías. Es la primera novela de Elisa Díaz Castelo, la reconocida ya poeta mexicana con bastante recorrido en la poesía, y esta es su primera novela. Es la historia de una desaparición de una madre llamada Perla que sale de su casa después de dar de comer a sus perros y nunca vuelve. Y entre tanto su hija y la pareja de la madre que se llama Jenny inician una búsqueda que va reconstruyendo toda la historia familiar de tres generaciones, la abuela, la madre y la hija, y que está marcada en realidad por silencios, por violencia, por secretos heredados. En la historia no sabemos muy bien si se trata de una desaparición voluntaria o no, y la novela, digamos, va recorriendo esa búsqueda, esa saga familiar femenina, por llamarla de algún modo. La novela está construida de muchos fragmentos, tiene cuadernos, listas, mensajes de texto, de audio transcritos. Es como en ese sentido bastante vanguardista, pero tiene, digamos, un pulso narrativo que no se pierde incluso a pesar de lo fragmentario, y es una novela emocionalmente muy fuerte. Termino diciendo que Elisa va a estar en febrero, ya nos confirmó la presencia en España, así que va a haber presentaciones y mucha prensa también. Seguimos con El Antídoto. El Antídoto es la novela que está llegando en estos momentos a librerías. Es una de nuestras apuestas fuertes del catálogo. Karen Russell es una autora central de la narrativa estadounidense, de la que publicamos ya hace un par de años una novela que se llama Donantes de Sueño, que también la recomiendo mucho. Esta novela se sitúa en lo que se llamó las Dust Bowls, que eran las tormentas de polvo que hubo muy famosas en Estados Unidos en los años 30, que junto con unas sequías y una serie de catástrofes ecológicas, digamos, arrasó pueblos enteros de lo que se conoce como las llanuras de Estados Unidos, las grandes llanuras. En ese paisaje, digamos, de pueblo perdido en Estados Unidos, hay una figura muy relevante que se llama el Antídoto, que es nuestro personaje principal. Es una mujer en un pueblo en la que los habitantes acuden a ella para contarle sus secretos y recuerdos más dolorosos, y ella a la vez, digamos, que los guarda, y al hacerlo les alivia a quien le cuenta, o le alivia a quien le cuenta, pues el peso de la culpa, de la vergüenza o del trauma que le haya proporcionado esos recuerdos. En ese transcurso de esas tormentas devastadoras, el Antídoto pierde su propia memoria, y con ella con esto desaparece también la memoria colectiva del pueblo, porque ella pierde los recuerdos que custodiaban. Y ese es, digamos, el tema central de la novela, y cómo cuatro personajes alrededor del antídoto intentan ayudarle a recuperar esa memoria colectiva. Es una novela sobre eso, sobre la memoria colectiva, sobre las catástrofes climáticas, sobre los olvidos heredados. La novela tiene mapas, tiene imágenes, tiene cosas
ciertos anclajes históricos que la hacen todavía más interesante y como decía, es una de nuestras grandes apuestas. Seguimos con el libro del diablo hasta Olivia Nordenhof, segunda novela que publicamos de esta autora después de Dinero en el bolsillo. Eh, Olivia, el personaje principal, es invitada por un hombre a pasar un fin de semana con ella en Londres. Ella lo duda, pero finalmente accede y durante ese fin de semana sucede la pandemia y se ve obligada a pasar la cuarentena con él y a convivir con una persona que apenas conoce. Y eso activa en ella una historia anterior marcada por el abuso y la explotación, donde hay un fuerte poder del dinero en medio de esa relación. Es una novela muy directa y muy dura y muy literaria sobre el poder del dinero y cómo el poder del dinero atraviesa el deseo, la intimidad y los cuerpos. Seguimos con una advertencia de Jane Smiley. Como saben, es la segunda entrega de la trilogía de los 100 años. Eh, en este caso es la historia sucede entre los años 50 y los años 80, llega hasta la Guerra Fría. Recuerden que publicamos el primer volumen en octubre del año pasado, este es el segundo y vamos a cerrar muy rápido la trilogía en mayo con el tercer volumen. Esto es como un poco la transición en la que les pido como acompañamiento. La historia, la autora y la historia ya la conocen y el tercer volumen prometo que es un cierre muy potente en cuanto a la historia, quizás el mejor de los tres volúmenes. Seguimos con Del miedo a los extranjeros, un libro de ensayo de George Macari, el psicólogo y psicoanalista inglés. En este libro, Macari analiza y construye históricamente lo que es, bueno, la idea del miedo a los extranjeros y cómo ese miedo se ha traducido a lo largo de la historia en discursos y en políticas concretas. Es un libro muy erudito en ese sentido, un recorrido por toda la historia de la humanidad, pero que dialoga directamente con la actualidad. Obviamente hace un análisis del auge de la ultraderecha, de los discursos anti-inmigración, de las deportaciones, de la criminalización de los extranjeros, especialmente en Estados Unidos y en Europa también. Un libro muy riguroso, pero también muy legible y que también recomiendo mucho. Paso a otra de las apuestas, La grieta de Rodrigo Gervasi. Es la primera novela de este joven autor. Es la historia de Hugo, un joven que vive alquilando habitaciones en Madrid de casa en casa y, digamos, describe esas rutinas de los pisos compartidos, de los compañeros que entran y salen, de la dificultad, digamos, de construir una estabilidad en medio de, pues, de la precariedad laboral y del problema del precio de las viviendas. En esa convivencia hay un momento en el que conoce a una persona que llega a convivir con él y que parece abrir una posibilidad de una familia y de una estabilidad también emocional o quizás de un futuro menos frágil. Y una noche que promete ser como una noche de diversión termina volviéndose en una grieta dura en la relación entre ellos. Y a partir de este tema, digamos, Gervasi no solo reconstruye esta historia social, sino que habla o mira de frente, digamos, un tema muy especial que es el del consentimiento. Y en este caso lo aborda desde el punto de vista más incómodo, que es desde el del victimario. Es una novela en este sentido muy honesta, muy actual, y también es una de nuestras grandes apuestas del catálogo. Seguimos con Miriam Teis, la autora que ya conocen, Tregua que no paz, autora de Ellas hablan y de Pequeñas desgracias sin importancia. En este caso, la autora hace un libro a partir de una pregunta que le hacen en todos los foros y bueno, a lo largo de su vida como escritora, es la pregunta de por qué escribe. Una pregunta que es difícil de contestar, aunque parece muy sencilla. Y a partir de eso lo que hace es reconstruir la historia con su hermana. Su hermana se suicidó, como bien saben, es un tema también que sale en Pequeñas desgracias sin importancia. Y es una novela, un diálogo compuesto a partir de cartas
que escribió a su hermana en vida, pero también que reconstruye o que sigue un diálogo imaginario. No es un libro solemne, es un libro bastante desgarrador y luminoso a la vez. Como saben, quizás lo más potente que tiene Miriam es esa capacidad de incluso encontrar humor y contar estas historias tan duras desde un punto de vista muy personal. Y en este sentido creo que es uno de los libros emocionalmente más potentes del catálogo. Seguimos con Al encuentro del hombre, James Baldwin, tercer libro que publicamos del autor. En este caso son ocho relatos que recogen, digamos, al Baldwin en estado puro, los temas por los que Baldwin más se ha interesado: el racismo, la segregación, la religión, el deseo y el poder. Es como decía, Baldwin en estado puro en los ocho relatos, digamos, más representativos de este clásico contemporáneo. Y termino con Julia Caminito, Ese dolor que no existe. La novela sigue a un personaje que se llama Loris, un chico en cuya infancia convive con dolores físicos y mentales, dolores, digamos que a través de la convivencia en los veranos con su abuelo, en la granja, entre huertos y rutinas simples, digamos, parece ir superando y dejando atrás, pero que cuando llega a la vida adulta, con los trabajos precarios y la ansiedad constante, pues vuelve con fuerza otra vez a estos padecimientos. Es un libro sobre el malestar contemporáneo, sobre la fragilidad, sobre el miedo, sobre la depresión, y digamos que lo relata o lo cuenta desde una forma o da pie o vuelve muy visible aquello que muchos autores o que la sociedad actual no se atreve a nombrar. Me gustaría decir para terminar que Caminito es una autora muy sólida, de la que publicamos hace un tiempo una novela que se llama, hace un par de años, El agua del lago nunca es dulce, y es una autora que creemos que puede tener mucho más recorrido del que ha tenido. Es una autora muy potente y que nos gustaría pedirles también en este caso un acompañamiento especial porque creemos que la autora lo merece. Y con este libro termino la presentación. Pues retomo aquí donde estaba Santiago y presento las novedades de Asteroide de este cuatrimestre. Empiezo hablando de Albion, de Anna Hope, que ya tenéis en librerías, una novela inglesa, una autora con creo que es su quinta novela, un libro que combina dos cosas: una clásica novela de herencia, ya sabéis lo que pasa cuando hay una herencia entre los herederos, las cosas que se desatan, y a la vez el otro elemento interesante es que en esa herencia, además en el momento de recibir esa herencia, los herederos también reciben noticias sobre el origen de ese dinero. Hay una casa del siglo XVII y del siglo XVIII muy importante que van a heredar, y también descubren el origen de esa casa y del dinero de la familia. O sea que es un libro también, digamos, que tiene un punto clásico, pero a la vez una lectura moderna. Si no lo habéis echado un ojo todavía, por favor, hacedlo porque merece la pena. El segundo libro del que quería hablaros es El regreso de los exiliados, que está llegando esta semana a librerías, una novela de la abuela de Nundeval, el autor de La libre con los ojos de ámbar, un libro muy peculiar porque se descubrió hace solo 10 años. O sea, se encontraron los manuscritos de esta señora, y sobre todo el de esta novela que se publicó con bastante éxito hace como 6 7 años en el Reino Unido, y en toda Europa, y es una novela ambientada en Viena, en la Viena de la posguerra, en la que por un lado vuelven algunos de los judíos que se han tenido que ir del país, vuelven también algunos aristócratas que también y que están un poco desubicados, no han terminado tampoco de aceptar, digamos, la derrota del imperio, y es una novela en realidad de cómo se recose un país al que la Segunda Guerra Mundial y sobre todo las heridas del nazismo, el antisemitismo y demás han partido por la mitad. Pues yo creo que con una novela como súper buena para entender mejor ese periodo histórico y seguramente también para entender la Centro Europa de hoy. El siguiente libro es que va a llegar en breve a librerías la semana que viene. Es Maxim Osipov, lo conocéis, autor ruso, exiliado ahora,
del que hemos publicado 2 libros ya, y este es el Piedra, papel, tijera, kilómetro 101, y este Después de la eternidad es el tercer libro suyo que publicamos, un libro de cuentos, como todos los cuentos de Maxim, están ambientados en la Rusia de los últimos 40 años, la Rusia postsoviética, y lo que el lector descubre ahí, por un lado, o le ayuda a entender mejor, pues la degradación moral de la sociedad rusa, que no se, digamos, de alguna manera no se recuperó del todo del periodo soviético, y también un poco la tesis de Maxim en esos cuentos viene a ser ¿no?, que la presencia de Putin y el absolutismo de Putin es una especie de continuación de una larga tradición soviética, pues absolutista, primero con los zares, luego con el mundo soviético y luego con lo actual. Pero a la vez los cuentos son, bueno, superhumanos, y yo creo que son cuentos que pueden resonar en cualquier lector de hoy, porque hablan, pues, esto de temas universales. El siguiente libro es otro autor del que ya hemos publicado un libro antes, es su imagen, Jérôme Ferrari, un autor francés muy importante, ganador del premio Goncourt. Y esta es una novela corta de 176 páginas, ambientada en Córcega, que es donde él vive, y sobre el turismo. Digamos, la novela parte de una anécdota un poco banal, bueno, banal no, pero una anécdota. El caso es que un chico apuñala a otro en un bar de copas una madrugada en la isla. Uno de los chicos es, como digamos, de la isla, el otro es un veraneante, y ambos se conocían desde hace tiempo. Y esto le sirve a Ferrari para trazar un retrato de una familia, la familia del agresor, que es una familia, digamos, de origen más o menos humilde, labradores, pero que a partir de los años 50, como tenían tierras cerca de la costa, pues empezaron a hacer muchísimo dinero, y un poco la degradación moral, ¿no?, que lleva a que el dinero provoca en esta gente, y los cambios también que el turismo provoca en la isla. Ese es digamos, eso es lo que cuenta el libro, y lo que es interesantísimo también de la prosa de Ferrari es que es una prosa, por un lado, aparentemente clarísima. O sea, cuando la lees es como prácticamente beber agua, o sea que uno va siguiendo las frases con perfecta naturalidad, pero a la vez luego, cuando lo has leído, te das cuenta de que ha conseguido hacer unas frases que a lo mejor duran una página entera, y no te has dado cuenta, pues, que prácticamente solo había comas en esa frase. O sea que si no habéis leído nunca a Jérôme Ferrari, yo creo que es un magnífico sitio para empezar a familiarizaros con él. El siguiente libro es un libro seguramente más importante para nosotros durante todo el primer semestre del año. Es una autora española, Nerea Pallares, es su tercer libro, su primera novela. Había publicado un par de libros de cuentos, y para que os hagáis una idea, yo creo que es de los mejores manuscritos españoles que hemos leído nunca en Asteroide. O sea, es un libro espectacular, y una autora, digamos, que escribe a un nivel que muy pocos autores hoy en día son capaces de llegar en España. Es un libro que cuenta, bueno, viene a ser, digamos, una reinterpretación del mito de Ariadna, ambientado en la Costa de la Muerte, en el pueblo de Camariñas, famoso por su encaje de bolillos. A ese pueblo llega la directora una joven que va a ser la directora del pequeño museo del encaje que hay en el pueblo, y a la vez llega en un momento en el que había un accidente, y una niña de 16 años ha muerto en una lancha que su padre la había llevado, digamos, a recoger unos fardos de unos narcos, y durante la travesía, pues, vuelcan, y la niña fallece. Entonces las mujeres del pueblo, que son sobre todo encajeras, deciden castigar a los hombres, a los que creen que son culpables de lo que ha pasado con la niña, y consiguen convocar a unas deidades y hacer digamos, mandarles una maldición a los hombres. Esto digamos, que puedo recordar los libros de Samantha Schweblin o de Mariana Enríquez, está, digamos, súper bien hecho en el libro de Nerea, el que va combinando un español literario digamos, con el castellano que se habla en Galicia, con alguna frase en gallego, pero también combina otros registros del español actual, el registro de los jóvenes, digamos, que hablan por redes, o el registro también de los inmigrantes latinoamericanos. Es una novela polifónica, súper actual, digamos, por los temas que plantea,
y que de verdad si leéis un par de páginas os dais cuenta de lo que digo, del nivel literario de la autora. Si tuviera que pediros que le echarais un ojo a alguno de los libros que vamos a publicar este cuatrimestre, es el libro de Nerea. O sea que por favor, si tenemos ejemplares ya, va a llegar el 16 de febrero a librerías, pero por favor, pedidnos ejemplares que os mandamos uno encantados, pero me gustaría mucho que lo pudierais leer. El siguiente libro es un libro del formato mini que estrenamos el año pasado con Vamos a comprar un poeta y con El accidente de Blanca la Casa. Un libro de Christa Wolf, esta famosa autora alemana, una de las más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Es una novela deliciosa, es un homenaje al marido de la autora. Y en esta novela, un señor mayor que es conductor de autobuses y que está llevando un autobús de Praga a Berlín con un grupo de jubilados que han ido de excursión, rememora un momento en su vida. Él era un niño huérfano, se quedó huérfano durante la guerra y lo internaron en un hospital para tuberculosos justo al terminar la guerra, y rememora ese momento en el que está en este hospital y conoce él tiene 8 años, conoce a una chica de 16 años, adolescente, que digamos, es una presencia luminosa en su vida, y él lo recuerda como uno de los momentos más luminosos de toda su existencia. Es un libro de verdad deslumbrante por su intensidad, por su concisión y por la emoción que transmite. Y luego hablaros brevemente de un par de autores que ya conocéis también nuestros y que vamos a sacar un par de libros suyos. Graham Greene, El americano tranquilo. Tengo que contaros un poco de esta novela ambientada en el Saigón previo a la guerra del Vietnam. Es un libro que explica bien el follón que luego los americanos montan en la región y que provoca la guerra de todos conocido. Y Nora Ephron, Gente a cenar, una recopilación de artículos en la misma línea de No me gusta mi cuello y no me acuerdo de nada. Los temas son un poco los mismos que en esos dos libros y creo que creemos que es un libro, un complemento perfecto para cerrar estos tres libros que en realidad tienen lo más granado de todas las piezas periodísticas de no ficción narrativa de Nora Ephron. Y por último, hablaros del premio de no ficción de este año, que bueno, es un premio que en realidad, como sabéis, es a proyecto, y este proyecto ganó en la edición del 2004. Hemos tardado un par de años en preparar el libro, cosa que también nos parece perfectamente habitual y normal, y es un libro de Yusia Ramis, que hemos publicado 2 novelas sobre la vivienda. Entonces, un libro que combina, por un lado, sus memorias de 20 años, los últimos 20 años en los que ha tenido que vivir en 15 pisos en Barcelona, y un par de ciudades más, y hace un recorrido por los pisos de la gente con la que vivió, y por otro lado hace una exploración que va en paralelo a la parte autobiográfica sobre por qué el precio de la vivienda es tan caro y por qué es tan difícil en España poder acceder a una vivienda con los sueldos actuales. Entonces, un libro que, digamos, es interesante por esta combinación y sobre todo por el acercamiento a un tema que es muy técnico, ¿no? Desde un punto de vista íntimo y literario. Es lo que yo creo que tiene más valor del libro. Estamos haciendo una campaña de prensa importante con el libro, que estamos cerrando ahora y que esperamos poder tener ejemplares en 3 semanas. Y, perdón, nada, y esto es lo que quería contaros yo sobre los asteroides que tienen que venir. Si hay alguno de los libros de los que os he hablado que os interesa, os apetece leer, por favor, escribidnos y os los mandamos enseguida. Lo mismo os digo de parte de Diego, Enrique, Paca y Santiago. Y nada, que tengamos todos un estupendo año, y nada, que nos tenéis a vuestra disposición y esperamos vernos todos pronto en librerías, ¿vale? Un saludo. Muchas gracias. Chao. Hasta Gracias. luego, muchas Gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta la gracias. próxima. Adeu. Chao. Gracias. La Que vaya próxima. bien. Gracias, Luego, chao, adeu. chao. Chao a Gracias. todos. Gracias.